representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. El día de ayer ocurrió un hecho político relevante, para no ponerle otro adjetivo, ¿no? Que ha desencadenado un conjunto de operaciones políticas y mediáticas desde diversos ángulos. En el día de ayer, un grupo de partidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país, que fue convocado, por cierto, sin explicarle cuál era la naturaleza del evento que iban a presenciar. Todo eso hay que decirlo. El objetivo de este programa, como ustedes saben, no es servir de plataforma de propaganda para un grupo contra otro o viceversa. Por eso habíamos pautado para hoy entrevistar en este segmento a el señor Luis Augusto Romero. Luis Augusto Romero es el secretario general del Partido Avanzada Progresista, es el partido que dirige Henry Falcón, que fue uno de los 4 partidos que estuvo ayer en ese evento en la Casa Amarilla. ¿Por qué entrevistar a Luis Augusto Romero? Bueno, para conocer la versión de ese grupo, pues, para conocer la versión de ese sector. Luego, en el segundo segmento, está planteada entrevistar a Juan Carlos Caldera, como ustedes saben, dirigente importante, relevante del Partido Primero Justicia, para que nos explique las cosas como están siendo vistas por el otro sector de la oposición. ¿Para qué? Bueno, para que cada uno de ustedes se haga una idea autónoma, independiente, personal de qué es lo que está ocurriendo. Yo no pretendo colocar este espacio como tribuna, repito, para insultar a uno o para enaltecer a otros, sino que, bueno, ustedes escucharan de cada uno de estos voceros su propia versión de los eventos, de dónde viene esto y para dónde va esta situación. Lamentablemente, debo decirlo, desde las 5:20 y tantas de la mañana, tal y como habíamos quedado con el señor Luis Augusto Romero, repito, secretario general del Partido Avanzada Progresista, hemos intentado la comunicación, ha sido imposible. Bueno, por eso no lo tenemos en este momento con nosotros. Me toca entonces simplemente informarles a ustedes o reiterarles la información. Ayer se produjo esta reunión en Casa Amarilla, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estaban en representación del régimen de Maduro el señor Jorge Rodríguez, la señora Delcy Rodríguez, el señor Jorge Arriaza y el señor Aristóbulo Turis. Por un lado. Por otro lado, estaba en representación de un grupo de organizaciones políticas el señor Felipe Mujica, presidente del MAS, el señor Timoteo Zambrano, presidente de un partido denominado Cambiemos, el señor Claudio Fermín, presidente de un partido denominado Soluciones para Venezuela, y Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista, que nos plantearon en ese evento. Bueno, en primer lugar le informaron al país que ellos se estaban reuniendo, y esto es importante destacarlo. No, el acto no fue para informar que se iban a reunir, para informar que se iban a constituir, no. El acto de ayer fue para presentarles al país un conjunto de acuerdos, un conjunto de resultados, es decir, esos grupos y el gobierno nacional, el régimen de Maduro,
se ha estado reuniendo por lo menos el tiempo suficiente para redactar y concertar los acuerdos que ayer fueron presentados a los venezolanos y a la comunidad internacional en ese evento de Casa Amarilla. Eso es lo primero que hay que destacar. No se trata de un anuncio de lo que van a hacer, sino que mostraron las pruebas de que desde hace tiempo se han estado reuniendo. Eso es lo primero. Lo segundo, hablando de los antecedentes. Lo segundo, bueno, ¿qué es lo que plantearon allí? Bueno, que se va a producir el regreso de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, que van a provocar a través de la llamada Comisión de la Verdad, que siempre ha sido uno de los instrumentos con los que el régimen de Maduro ha dicho que va a procesar el tema de los presos políticos, la excarcelación de, ellos utilizaron un eufemismo ahí, es decir, de los individuos que estando presos pudieran ser objeto de medidas sustitutivas de libertad si la legislación venezolana lo permite. Eso es un eufemismo porque prácticamente el 100% de los presos políticos en Venezuela tendrían que estar en la calle desde hace tiempo. Su detención fue ilegal, su proceso es írrito, están sometidos a jueces que no son sus jueces naturales, por la razón que sea. Todos tendrían que estar en la calle desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, repito, estos son los términos del acuerdo que le presentaron ayer al país este conjunto de partidos y estos representantes del régimen de Maduro. Primero, el regreso de los diputados del oficialismo a la Asamblea Nacional. Segundo, este acuerdo sobre la excarcelación con eufemismos de presos políticos. Tercero, la designación de un Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas que plantearon ese documento, que por cierto no voy a detallar porque fue leído no por un representante de cada uno de los grupos, no, fue leído por el ministro de Propaganda del régimen, el señor Jorge Rodríguez, en cadena nacional. Así que no creo que haga falta mayor detalle de mi parte para informarles a ustedes. Repito, para las personas que se están incorporando en este momento a la transmisión, había previsto la producción de nuestro programa entrevistar en este primer segmento a el señor Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista, el Partido Henry Falcón, para que diera su versión, y en el segundo segmento tenemos prevista la entrevista al señor Juan Carlos Caldera, dirigente nacional de Primero Justicia, para que explique también su versión, su visión de lo que es el proceso político. Lamentablemente no fue posible hacer la comunicación con el señor Romero, por todas las vías que intentamos no se pudo dar la conexión. Lamentamos eso porque nuestro trabajo como comunicadores, nuestro trabajo como ciudadanos además es procurar que usted que nos está viendo, que usted nos está escuchando, tenga todos los insumos necesarios para formarse su propia opinión. Entonces estoy haciendo la presentación lo más escueta posible, sin adjetivos, de eso que ocurrió en el día de ayer. Redondeo entonces, un grupo de organizaciones políticas que se reclaman como no pertenecientes al chavismo y que no forman parte, hay que decirlo, del grupo de organizaciones que respaldan de manera más activa la presidencia interina encarnada en Juan Guaidó, se reunieron ayer públicamente con representantes del régimen, no para decir que se iban a reunir o que se iban a instalar o que iban a crear una mesa de tal o cual naturaleza, no, para decirle al país que tienen tiempo reuniéndose y que producto de ese tiempo que tienen trabajando juntos, presentaron ayer un primer resultado. Ese es el antecedente y eso es lo que pasó. Ahora, ¿hacia dónde va eso? Que es lo que queríamos conversar con el señor Romero, que nos diera luces. ¿Hacia dónde va eso? Por ejemplo, ¿a qué Asamblea Nacional se van a incorporar los diputados del oficialismo? ¿A la Asamblea Nacional que fue electa por los venezolanos el 6 de diciembre del 2015? ¿O a esto, que es lo que queda de la Asamblea Nacional? Tras una gran cantidad de diputados presos, exiliados, asilados en legaciones diplomáticas, perseguidos en la clandestinidad, en muchos casos eso afecta no solamente al principal, sino también al suplente. Es a esa Asamblea Nacional mutilada a la que se va a incorporar los
diputados oficialistas. ¿Qué va a ocurrir con aquellos diputados oficialistas que son a su vez diputados de la írrita Asamblea Nacional Constituyente y que de acuerdo a la Constitución perdieron su investidura como diputados de la Asamblea Nacional al aceptar ese otro cargo? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a incorporar los suplentes? Un conjunto de cosas, repito, que habría que escuchar a las partes para que nos expliquen hacia dónde va eso. Por último, y lo suelto de una vez, ese acuerdo, esa instancia de funcionamiento que ayer le fue presentada al país, ¿cómo prefigura lo que va a pasar en la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero del año 2020? Hay que decirlo. Varios partidos, ¿no?, han reiterado su disposición a apoyar a Juan Guaidó para que permanezca en la presidencia de la Asamblea Nacional más allá del próximo 5 de enero y de esa manera permanezca también como presidente encargado. ¿Qué sería lo que ocurriría si se produce esta nueva situación, esta nueva correlación de cara a ese 5 de enero que va a ser dentro de apenas 4 meses? Pues. Y eso pasa volando. ¿Cómo prefiguran los equilibrios políticos, la gobernabilidad parlamentaria y la gobernabilidad del país? Todo eso, repito, de manera respetuosa, queríamos preguntarle al señor Luis Augusto Romero y le preguntaremos también al señor Juan Carlos Caldera, porque repito, este espacio, este programa, no es para prestarnos, ¿no?, a lapidar a unos o a otros, pero sí para exigirle a unos y a otros la información necesaria para que el ciudadano se forme una idea cabal de lo que está ocurriendo y tenga un criterio que vaya más allá del aplauso o la descalificación. Lamentablemente, entonces, le pido disculpas a mis oyentes. El primer invitado del programa de hoy no pudo ser contactado a pesar de que anoche se hizo exactamente el compromiso de que estuviera con nosotros. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ya tenemos en línea a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Juan Carlos Caldera, como ustedes saben, uno de los dirigentes fundamentales del Partido Primero Justicia. El Partido Primero Justicia es uno de los pilares de la coalición política que respalda activamente la presidencia encargada de Juan Guaidó, encarnada en Juan Guaidó. Con Juan Carlos Caldera queríamos avanzar sobre dos temas. En primer lugar, hoy en la Asamblea Nacional se va a discutir la agenda política, los pasos a seguir una vez ayer el presidente encargado Juan Guaidó dio por concluido, por cerrado, el capítulo de diálogo en Barbados, auspiciado por
el Reino de Noruega. Las cosas que hasta ahora ha dicho el mismo Juan Guaidó tienen que ver con incrementar los escenarios de presión en distintos espacios, en distintos tableros, para lograr esta fórmula ya conocida por algunos como el mantra, el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso, su impresión sobre ese debate que va a haber ahora en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, queríamos conocerla. Juan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, gracias a ti y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Yo creo que es importante tener claro algo. El presidente Guaidó ha expresado claramente que es un hombre de negociación, es un hombre que está haciendo todos los esfuerzos para que buscar lo que quiere el pueblo venezolano, que no es otra cosa que el cambio político en Venezuela. El cambio político en Venezuela tiene una razón de ser muy clara, que es la seguridad que tienen los venezolanos, que mientras Nicolás Maduro sigue usurpando el poder, no hay posibilidad alguna de superar la crisis social, económica y política. A partir de allí, entonces, es que exploró el camino de la negociación a través del mecanismo de Noruega, que luego se trasladó físicamente a Barbados. Él ha dicho que este mecanismo, en estas condiciones, se ha agotado, pero tampoco, y hay que dejarlo muy claro, ha cerrado las puertas de la negociación. Siempre va a estar allí la posibilidad de una negociación, pero una negociación sincera, eficiente, y que tenga como epicentro, como centro, la solución de raíz a la crisis venezolana que tiene que pasar necesariamente, porque así es la situación, es la crisis, porque se defina la situación de Nicolás Maduro usurpando Miraflores. A partir de allí, entonces, se ha dicho que debemos hacer la presión en tres frentes. El frente interno, que no es cosa que la lucha social, la lucha política, que nos corresponde a los partidos, a los ciudadanos, hemos llamado siempre el activismo de calle, la presencia constante. El frente institucional, que es lo que va a haber hoy, que es todo lo que significa el ejercicio del legítimo poder que le ha dado la Asamblea Nacional en función de ejercer todos los mecanismos necesarios para la que ejerce el frente institucional. Y por último, el frente internacional, que es el concierto de la comunidad internacional, que está dispuesto de manera clara a ayudar a Venezuela a superar este momento. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Caldera, dirigente nacional del Partido Primero Justicia, como ya dije antes, uno de los pilares de la coalición que desde la Asamblea Nacional y desde los espacios de la lucha política respaldan la presidencia encargada de Juan Guaidó. Juan, nos hablas del espacio institucional, del frente institucional como uno de los espacios para ejercer esa presión. Ayer se produjo un evento, un hecho político que afecta o podría afectar la estructura de ese espacio que hasta ahora hemos planteado, hemos reivindicado y hemos defendido como el único poder público legítimo que existe en el país. Tenemos un problema con la conexión con Juan Carlos Caldera. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Repito, estamos conversando con Juan Carlos Caldera, dirigente nacional del Partido Primero Justicia. Nos explicaba Juan Carlos Caldera que si bien ayer dio por cerrado Juan Guaidó, el capítulo Barbados, no está cerrada la vía de negociación. Nos explicaba Juan Carlos Caldera, lo tenemos nuevamente en línea. Le preguntaba a Caldera que ayer se produjo un evento político que podría afectar la estructura de ese único poder legítimo que hasta ahora tenemos y que hemos reivindicado y defendido, que es la Asamblea Nacional. Ayer un grupo de partidos reunidos con representantes del régimen de Maduro anunciaron el regreso de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión tiene Juan Carlos Caldera de ese hecho político del día de ayer? Y repito la pregunta que hicimos en el primer segmento del programa: ¿a qué Asamblea Nacional regresarían estos diputados del PSUV? ¿A la electa el 6 de diciembre del 2015 o a esta asamblea diezmada, perseguida, con buena parte de sus integrantes en el exilio o en la cárcel? Mira, yo creo que hay que ver con mucha
precaución y objetividad en lo que ayer ocurrió. Primero, no es la primera vez que el gobierno busca salirse de lo que es el centro de la solución política para construir a su medida espacios que siente que le favorecen. Estas son jugadas, yo creo que de los cortos, que no van a tener ningún tipo de solución, porque repito, el fondo de la solución en Venezuela pasa porque favorecen en su pasión y podamos entonces a través del poder del voto, el voto verdadero, el voto que decida, dar el destino a los venezolanos. Fíjate, hay una cosa que es muy importante. El hecho de que se anuncie que los diputados que vuelven a la Asamblea Nacional no significa de modo alguno el solo hecho del regreso de los príncipes aquí al Parlamento, al hemiciclo, que ha cesado esta situación que ellos mismos crearon para burlarse de la mayoría del pueblo, que es lo que ellos llaman el desastre nacional. Hasta ahora pareciera que lo que van es retomar allí ese espacio político para el debate. Repito, la sola presencia de ellos allí en modo alguno significa que ha cesado el desacato que ellos mismos crearon. Para que se cese el desacato, por ejemplo, tendría entonces que aceptarse por poner una ley que sea por un momento y que fue desconocida por el Tribunal Supremo bajo la figura del desacato, la ley de barrio para darle propiedad al pueblo de sus tierras, o la ley de producción nacional para impulsar la economía venezolana, por citar los casos, o una cosa administrativa, pero que es un síntoma muy claro del desacato, que los diputados empiezan a recibir su salario que en el año 2016 no lo reciben. Ahora, un elemento fundamental de este proceso para saber si de verdad estamos en el camino del reconocimiento de la institución legítima del voto de los venezolanos es lo que ellos anuncian. No hay manera, Chulo, eso es importante que queden claro, que el Consejo Nacional Electoral corresponde a través de la Asamblea Nacional con las dos partes de sus integrantes. ¿Qué quiero decir con eso? No hay manera que en la Asamblea Nacional se apruebe un Consejo Nacional Electoral si no cuenta con el voto mayoritario de las fracciones que hacen vida en la unidad democrática de los partidos políticos. Estamos hablando, en este caso, de organización política, Primera Justicia, estamos hablando de Acción Democrática, estamos hablando de Voluntad Popular, y fundamentalmente en ellos, en estas cuatro partidos, reposa la mayoría parlamentaria. Entonces, si el PSUV quiere avanzar en un nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene que buscar negociar con quien tiene los votos para eso. Y no es la señal que mandaron el día de ayer. Entonces, creo que ahí pudiéramos estar en presencia de una estrategia de hacer unos amagues de discusión en el seno de la Asamblea Nacional y luego entonces la Suprema Justicia de ese Tribunal Suprema Justicia de ellos hecho la amplía para de la Sala Constitucional sacar un Consejo Nacional Electoral que parezca menos chavista que y por otro lado, con las cosas peculiares de esta jugada del día de ayer, para que la gente entienda dónde estamos parados, la mayoría de los diputados del PSUV que están en la Asamblea Nacional han sido electos también en organismos paralelos que ellos crearon en la constituyente. Esa constituyente le allanar la inmunidad al diputado que hoy preside la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó. Es decir, también regresando a la Asamblea Nacional, que está siendo presidida por ellos mismos le allanaron la inmunidad y que por tanto lo reconocen como diputados. Así que las cosas, como dice, en este momento en el campo mucho ayer, y creo que lo que toca es estar muy prevenido y muy claro que pudiera estar planteado a raíz del anuncio ayer. Lo más importante, con esto quisiera hacerle el llamado a los venezolanos, que nos mantengamos firmes en todo lo que es esta lucha y en la línea del mensaje a Juan Guaidó, que es una propuesta que va de raíz al problema y no se trata, ya los venezolanos sabemos que el problema no se trata de una ley o de un cargo, se trata de una solución integral a la crisis que pasa necesariamente por la definición del futuro de la presidencia de la República. Estamos conversando con Juan Carlos Caldera, dirigente nacional del Partido Primero Justicia. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, esta precisión que nos hace sobre el tema del CNE
nos informa Juan Carlos Caldera que reglamentariamente, legalmente, para designar el CNE donde corresponde en la Asamblea Nacional, se requiere una mayoría calificada que sería imposible alcanzarla sin los votos de las organizaciones que respaldan a Juan Guaidó, es decir, sin los votos de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, entre otras organizaciones. Así que si no es por esa vía, si no es buscando acuerdo y entendimiento con esas fuerzas, entonces el camino hacia un supuesto nuevo CNE podría ser por la vía de la llamada omisión legislativa, truco que ya ha sido aplicado antes, para que el TCJ, que todos sabemos, genuflexo e incondicional ante el régimen de Maduro, termine haciendo las designaciones que corresponden a la Asamblea Nacional. Interesante y muy útil esta precisión que hace Juan Carlos Caldera. Finalmente... Es un tema numérico, Chugo. Yo tengo, si la memoria no falla, estamos hablando que el PSUV y sus aliados tienen cerca de 54, 25 votos. Los diputados que representan a los 4 partidos que forman parte de esta anuncio en la Casa Marina no llegan, creo que son 4 o 5 diputados. Es evidente que 60 diputados buscan los 112 votos que se necesitan por la parte de la Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y otras organizaciones, si hacen y 112 votos. Entonces, es claro, si el PSUV de verdad, como denunció rápidamente el nombramiento de una Comisión Nacional Electoral, está hablando con quien lo votó para hacerlo. Tendría que hablar con quien lo tiene. Esa instancia estaba allí, el mecanismo nuestro, y nunca quisieron avanzar. Yo creo que queda muy claro de lo que pudiera estar tratándose esta justicia. Finalmente, Juan Carlos, hablando de ese mismo escenario numérico, ¿no habría, no cambia esto las perspectivas o las posibilidades para que el próximo 5 de enero del 2020 se produzca algún resultado distinto al esperado por las fuerzas que respaldan al presidente encargado Juan Guaidó? ¿Aló? No te escuché. Te preguntaba, hablando de este mismo escenario numérico, ¿habría alguna posibilidad de que el próximo 5 de enero del 2020, dentro de apenas 4 meses, en la ocasión en que se renueve legalmente, constitucionalmente, la directiva de la Asamblea Nacional, se produzca alguna nueva situación distinta a las hasta ahora previstas por las fuerzas que respaldan a Juan Guaidó? Yo creo que ese debate tiene que darse en su momento y en la situación política que corresponde. Yo creo que ahorita lo que nos toca a todos es seguir acompañando a Juan Guaidó en esta lucha, que es una lucha que él encabeza, la lucha del deseo de cambio y el que los venezolanos, que tenemos los venezolanos, para una mejor Venezuela. Y creo que ese debate ahorita no aporta nada a la lucha, sino por el contrario puede dar debate innecesario. Esperemos llegar a ese momento. Estoy seguro que vernos en ese escenario va a privar la sensatez, el sentido de unidad y la responsabilidad con el país para tomar la mejor decisión. Juan Carlos, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 17 de septiembre. Muy buenos días y muchísimas gracias. Sí. Era Juan Carlos Caldera, dirigente nacional del partido Primero Justicia. Repito, recapitulo, para el primer segmento de este programa estaba prevista la entrevista a Luis Augusto Romero, secretario general del partido de Henry Falcón, el Partido Avanzada Progresista. Lamentablemente no nos atendió la llamada, no se pudo establecer la comunicación, tal y como había sido pautado y pactado ayer en la tarde, en la noche. Sí pudimos comunicarnos con Juan Carlos Caldera, ustedes lo escucharon, hizo las consideraciones políticas y las consideraciones también aritméticas, numéricas, en relación a las correlaciones de fuerza posibles en la Asamblea Nacional. Ustedes me escucharon a mí también. Yo he sido muy respetuoso, no he tenido adjetivos para una u otra posición, no quiere decir que no tenga mi propio criterio, ya se los expresaré, pero en principio, repito, estos son los hechos, estos son los datos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero ahora compartir con ustedes un dato curioso, antes de darles mi opinión sobre este tema que hemos debatido en el primer y el segundo segmento del programa. Antes de eso, quiero destacar ante la atención de ustedes lo siguiente. Ayer, mientras el señor Aristóbulo Sturis, el profesor Aristóbulo Sturis, el exdirigente magisterial Aristóbulo Sturis, que hoy ministro de Educación, mientras él estaba en la Casa Amarilla, allí reunido junto con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza, Felipe Mujica, Timoteo Zambrano, etcétera, etcétera. Mientras Aristóbulo Sturis estaba en eso, los maestros venezolanos estaban protestando a 2 cuadras de ese lugar. Y los maestros venezolanos estaban siendo agredidos, acosados, estaban siendo objeto de disparos con armas de fuego, no por la fuerza pública, sino por esos paramilitares mal llamados colectivos. Y algo peor que eso. Ustedes me dirán, bueno, si los policías reprimen a los maestros, eso es detestable. Si lo hacen los colectivos, los paramilitares, eso es un crimen. Pero ¿sabes lo que pasó ayer? Ayer hubo un nuevo escalón en la escalera de la infamia que transita Aristóbulo Sturis. Ayer pusieron a los muchachos de la mal llamada chamba juvenil a agredir a los maestros. Tenemos en línea de inmediato a Gustavo Padrón. Gustavo Padrón es un maestro venezolano, es integrante de organizaciones de la sociedad civil, de una organización no gubernamental vinculada con el tema de la educación, y es también dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, ¿qué pasó ayer en la marcha de los maestros? Te escuchamos. Muy buenos días, Chubo, y a todos los oyentes. En primer lugar, tenemos que decir que la clase de ayer la vimos en la calle, porque los maestros tenemos que dar ejemplo de libertad, de defensa de los derechos humanos, de liderazgo. Por eso ayer los maestros salieron a la calle a una concentración a exigir los derechos para poder dar clases, para trabajar en el aula de clase y recibir a los estudiantes de la mejor manera. Porque nos encontramos con los liceos, con las escuelas, la infraestructura en el piso, sin agua, sin servicios públicos. Y lo que más nos preocupa, sin el programa de alimentación escolar. Por eso los maestros salimos a la calle, porque tenemos un salario más que de miseria, prácticamente pagamos por ir a clase. Pero como tú muy bien lo dijiste, lo que más nos preocupó es que el día de ayer, por segunda vez, podemos decir consecutiva, con Aristóbulo Sturis como ministro, los maestros fuimos agredidos, fuimos objeto de disparos, de puños, de golpes, por parte de Aristóbulo. Decimos de Aristóbulo porque él fue el ministro, él fue el dirigente sindical más feroz que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, cuando le correspondió a él ser dirigente sindical. Él iba a la escuela cuando había un paro, y si la escuela no se plegaba al paro, ponía una cadena, le ponía un candado. Entonces no es posible que hoy en día vimos la parte más oscura de la dictadura, cuando los maestros están reclamando su justo derecho de ir a trabajar, pero ir a trabajar bajo las condiciones para atender a nuestros jóvenes. Bueno, resulta que ayer nos mandaron
lo que llaman ellos las chambas juveniles, jóvenes de 18, 20, 22 años, así podíamos ver la cara que eran unos niños, pero armados, con lo que ellos llaman la primera madre procesadora, con aquel lío para enfrentar a los maestros. Entonces nosotros hacemos un llamado desde aquí a que los padres y representantes tienen que unirse a la lucha de los maestros para defender la educación, porque en manos de quién estamos poniendo, o en manos de quién Nicolás Maduro pretende poner la educación en Venezuela. Estos chamos que ayer dieron el ejemplo de las groserías, de los disparos, eso es importantísimo, Chu, que abramos los ojos y defendamos la educación entre todos, porque estos jóvenes que ayer pretendieron atacar a los maestros, atacar a las mujeres, a nuestras maestras, son los que van a estar en el aula de clase. Por eso vamos a la unión entre todos para defender la educación. Estamos conversando con Gustavo Padrón, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros y activista ciudadano en el tema educativo. Gustavo Padrón fue uno de los maestros que ayer manifestó en el centro de Caracas y que fue objeto de las agresiones perpetradas por los colectivos e increíblemente por los integrantes de eso que llama el oficialismo la misión chamba juvenil. Debo recordarles que el oficialismo ha pretendido que individuos de la llamada chamba juvenil, tras un curso de 450 horas, es decir, un curso que si usted estipula 4 horas diarias de lunes a viernes, te da para ser desarrollado en 5 meses. Es decir, con un curso de 5 meses pretenden sustituir a maestros que estudiaron 5 años en un pedagógico o en la escuela de educación de una universidad. Esos personajes fueron los que salieron ayer a agredir en la calle a las maestras y a los maestros venezolanos. Gustavo, ¿cuál es tu reflexión como maestro de aula, como profesor de aula, como persona que ha hecho de la educación no solamente su campo de activismo sindical, sino tu apostolado fundamental, tu profesión de vida? Claro, es nuestra profesión de vida, es nuestro sentir ciudadano, es nuestro corazón que en la sangre llevamos la educación, luchamos por la educación. Y hoy nos preocupa ver lo que tú mismo acabas de mencionar, que estos niños que no están preparados ni pedagógica ni cognitivamente quieran pretender que atiendan un aula de clase, ¿no? Esto es extremadamente grave, porque no tienen las condiciones para tal. Ahí nosotros hemos hablado y hemos dicho que niños enseñando niños, jóvenes enseñando jóvenes sin tener la competencia. Si hemos visto muchas oportunidades, amigos, escuchen yo, que hay familiares que a veces nos llegan a las escuelas, que llegan al salón de clase y que dicen, profesor, ¿cómo hago? Mire, tengo 3 hijos y a mí nadie me dio una clase de cómo atender a mis hijos, de cómo educarlos. Simplemente pasa esto. ¿Usted se imagina un joven de eso, que no sabemos ni qué prontuarios tienen, no sabemos qué antecedentes tienen, no sabemos de dónde están viniendo, si tienen la preparación dentro de una aula de clase con 20, con 30 jóvenes? ¿Qué ejemplo le van a dar? ¿Qué forma de trabajo? ¿Qué léxico le van a enseñar? ¿Qué modales le van a enseñar? Ese maestro enseña con el ejemplo. Entonces, eso me preocupa mucho. Repito de una vez, otra vez, el llamado. No podemos dejar a los maestros solos, no podemos dejar a los profesores solos. Este es un problema ciudadano, porque la educación de un país es la reserva moral de toda una nación. No podemos dejar en manos de gente que no está preparada, muchachos, que vayan a cuidar a muchachos, la educación de Venezuela. Aquí hemos visto un maestro que no pide aumento de sueldo, el único maestro que no protesta por ningún sueldo, el único maestro que se dice de la mejor manera, el único maestro que tiene yate, que tiene carro, que tiene lancha y otras cosas, es el maestro Aristóteles. Eso hay que tomarlo en cuenta y estar muy pendiente de eso. Gustavo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 17 de septiembre. Era Gustavo Padrón, dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros, maestro venezolano, activista ciudadano en el tema educativo y un venezolano integral, preocupado, angustiado por el tema, por la educación de nuestros hijos, por la educación de nuestros nietos.
Él fue uno de los maestros que ayer fue agredido de manera brutal por los elementos parapoliciales y paramilitares que, repito, por segunda vez una manifestación de maestros es atacada a disparos en el centro de Caracas. La otra vez ocurrió hace unos cuantos años. Y las dos veces que esto ha ocurrido, el ministro de Educación ha sido Aristóbulo Turis. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Para calmar el dolor y corregir una lesión musculoesquelética como esguinces, fracturas, luxaciones, lesiones nerviosas y artrosis, consúltate con la doctora Suecia Luna. Llama y pide tu cita al 0424-142-6444. Su consultorio se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Me preguntan en las redes acerca de mi opinión sobre este tema de ayer, sobre este nuevo cuadro político. Intentamos obtener la visión de Luis Augusto Romero, secretario general del partido de Henry Falcón. Escuchamos efectivamente la visión de un alto dirigente nacional del partido Primero Justicia. Y insisten buena parte de los oyentes en que exprese mi criterio. Yo les voy a decir desde el fondo de mi corazón. Para los ciudadanos, a diferencia de los políticos profesionales, por cierto, profesión que yo respeto profundamente. No hay democracia sin partidos y no hay partidos sin quien los construya. Y quienes construyen los partidos son los políticos profesionales. Así que el político profesional es un servidor público que yo respeto y enaltezco. ¿Ok? Pero, y este pero es importante, para el político profesional, el poder es un sustantivo, es el poder. Y en nombre de el poder, o para lograr el poder, o para atornillarse en el poder, son capaces de cualquier cosa, en muchos casos. En cambio, para el ciudadano normal, ¿no? Para usted que me está escuchando, para usted que me está viendo, para usted, para mí, el poder no es un sustantivo, es un verbo.
es el poder hacer, es el poder construir, es el poder levantar la familia, es el poder construir una casa, es el poder construir futuro. Para nosotros, para los ciudadanos, el poder es un verbo. ¿Por qué digo todo esto? Chicos, porque es que para mí la lucha política no tiene sentido si no coloca en el centro de sus preocupaciones a la gente y su dolor, a la gente y su necesidad, a la gente y su esperanza. ¿Cómo es posible, vale, que esté pasando esto que está pasando en nuestro país? ¿Cómo es posible que tengamos a 4 millones de venezolanos pasando hambre y muriendo literalmente en las carreteras de América Latina? ¿Cómo es posible que las personas que se quedan en Venezuela estén muriendo de mengua? ¿Cómo es posible, vale, que estén asesinando a los muchachos en la frontera o abajo en las minas de oro? O que estén muriendo como el profesor de la Universidad del Zulia, que sencillamente mandó un mensaje diciendo: me despido, tengo una válvula en el corazón, esta válvula tiene 8 años de vigencia, ya yo tengo 11 años con ella, no va a haber cómo cambiarla, mi familia ya está afuera, estoy a oscuras porque hay 16 horas de apagón. Y en efecto el profesor se muere y no hay manera de ayudarlo. Mientras eso está pasando en este país, los demócratas, la oposición venezolana, es incapaz de hablar consigo misma. ¿Qué es lo que nos están revelando los hechos, por el amor de Dios? Yo no voy a decir aquí que fulano de tal es bueno y fulano de tal es malo. Yo no me voy a hacer eco acá de las campañas de destrucción de unos o de otros. No, lo que sí voy a decir es que la vida ha demostrado, por ejemplo, que para el grupo de fuerzas, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, es más fácil hablar con Maduro que hablar con Henry Falcón, por ejemplo. En efecto, hablaron con Maduro en República Dominicana, en Barbados. Pero no podían reunirse, no podían resolver las diferencias con el otro sector, con este otro sector de la oposición, minoritario, lo que tú quieras, pero un sector que está allí. Y al revés, lo mismo se puede decir de estos, porque ayer no fue que anunciaron que iban a hablar, no, ayer presentaron un documento con los acuerdos que han construido, es decir, tienen tiempo reuniéndose. Entonces resulta que para el señor Fermín, para el señor Falcón, para el señor Timoteo Zambrano, es más fácil incluso reunirse con Jorge Rodríguez, reunirse con Delcy Rodríguez, reunirse con Nicolás Maduro, que reunirse con Juan Guaidó, que reunirse con Enrique Capriles, que reunirse con Henry Ramos Alup. Es más fácil. Es decir, a eso hemos llegado, a esos niveles de... déjame no ponerle adjetivos a las cosas, para no incurrir en lo que estoy criticando. Hemos llegado a esos niveles absurdos en lo que le es más fácil hablar con el adversario que hablar con el que tienen al lado. Y no hablemos del otro sector de la oposición, porque es que no es que tenemos 2 grupos, tenemos 3 toletes. Un tolete más importante, mayoritario, donde está el llamado G4, ¿no? El grupo que ayer estuvo en la Casa Amarilla y el grupo de la señora Machado y del señor Ledesma. Que esos no es que no se reúnen con unos o con otros, esos no se reúnen con nadie. Ellos son, mira, la reina del arroz con pollo, pues. Más nadie tiene dignidad sino ellos. Demonios, ¿de qué manera, vale? ¿De qué manera? Hay que explicarles a todos esos factores de oposición, a todos, que si no son capaces de demostrar que pueden hablar entre ellos, ¿cómo van a hacer la cara del cambio en nuestro país? Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿cómo van a ofrecerle gobernabilidad al país? Si no son capaces de tener gobernabilidad en la oposición, ¿cómo van a ofrecerle gobernabilidad al país? Si no son capaces de subsanar la crisis en la oposición, ¿cómo van a resolver la crisis del país? El llamado entonces no es a cambiar la dirigencia, porque en tiempos de dictadura nadie quiere ser dirigente, nadie quiere correr ese riesgo. Quien se apunta a ser dirigente de la oposición en dictadura puede terminar preso, muerto, exiliado, X. No vale, el llamado es a que se enserien, a que estén a la altura de la crisis, a que estén a la altura del dolor de la gente. Y que se pongan de acuerdo.
para entonces poderse poner de acuerdo o no con el gobierno, bien sea por la vía de la negociación o por la vía de la presión. Ese es el llamado como venezolano, respetuoso, desde el respeto, desde la solidaridad, desde el afecto incluso, pero también desde el reclamo ciudadano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.